Es cierto que quienes planificaron esta falsa pandemia son un grupo de psicópatas. Es cosa de ver nada más sus intenciones y sus actos. Y hoy está generando bastante resistencia en una parte de la población sacarse la venda psíquica, el trapito psíquico de los ojos y reconocer que está gobernada por psicópatas en todo ámbito. El ámbito político, económico, médico, periodístico, etcétera, etcétera. Y más aún, que este grupo de psicópatas le ha declarado la guerra a esa población. Hay mucha gente que todavía no se da cuenta de que, no se entera que le han declarado la guerra. Pero resulta que la contraparte del psicópata es el masoquista. El masoquista que se deja hacer. Es la misma energía del psicópata, la misma, pero en una polaridad contraria, digámoslo así. Se hace sufrir a sí mismo. El psicópata hace sufrir al otro, busca las maneras de hacerlo, y el masoquista lo hace consigo mismo o pide que el otro se lo haga. Toma el sufrimiento del psicópata, un sufrimiento que este último convirtió en agresión, en ira, en dominación, en control, en pisoteo, etc. Y se lo aplica a sí mismo, se agrede a través del otro, el masoquista. Se arma entonces un encaje perfecto entre uno y otro. Somos una población llena de psicópatas en potencia. Es cosa de mirar lo que está pasando ahora en el consciente colectivo. Solo que a raíz de cosas como la culpa, por ejemplo, tenemos en lugar de eso una sociedad que generalmente busca dañarse a sí misma. Se daña a sí misma y pide a gritos ser atacada, ser controlada, ser dominada y ser pisoteada. Y más aún aplaude como foca maestrada mientras la encierran y le imponen una dictadura. Y yo me pregunto, ¿qué diferencia hay realmente hasta aquí? Siempre señalamos a este grupito de psicópatas que estaría por ahí detrás de toda esta maniobra, que es la táctica de la pandemia, pero uno podría preguntarse más profundamente, ¿qué diferencia hay? ¿Hay realmente una diferencia entre ese grupo y este colectivo? ¿Diferencia de fondo? Entonces uno puede preguntar, ¿cómo se sale de esto? Una forma es trabajándose el masoquista interno, ese que ama el sufrimiento y la culpa. Ante esto la mente consciente nos va a decir, pero no es posible que alguien ame el sufrimiento y la culpa, yo jamás haría eso, jamás lo hago. Pero es que el trabajo al que me refiero es primeramente detectando de qué forma engancho y alimento patrones de masoquismo y sufrimiento que me hacen ver, percibir o sentir como normal el ir contra mí mismo. Estamos adiestrados desde que nacemos para ir contra nosotros mismos, porque a todos se nos dijo, se nos dijo de manera directa o tácita, que había partes de nosotros que no eran aceptables o tolerables. Y así surge lo que llamamos la famosa sombra. Más aún, cada familia, cada transgeneracional tiene su propia historia, donde hay también una sombra familiar, donde está todo lo que fue dejado de lado en ese inconsciente familiar. Más aún todavía, cada grupo, cada colectivo, cada sociedad tiene su propia sombra colectiva, donde están todas esas cosas, y así sucesivamente. Entonces, una dinámica propuesta para hacer a modo personal y práctico. Tener a mano una pequeña libreta, un cuadernito, una hoja en blanco, lo que sea, y un lápiz, y observar y anotar cada vez, por pequeña que sea, que yo haya sentido que iba o que fui en contra de mí mismo y que yo no fui coherente. Anotarla, andarlo trayendo. Por ejemplo, qué sé yo, cuando hemos tenido que ir a hacer algún trámite y me puse la mordaza, el bozal, y no quería, yo no sentía hacerlo. Cuando tal vez por no incomodar a otro, me callé algo que quería decir y que era importante o esencial para mí decirlo. O tal vez cuando sentí que por la presión del rebaño social, sentí que no pude ser yo mismo y me sumé a la masa cuando realmente no lo quería hacer. Por ejemplo, algo muy común que se puede ver por estos días, etcétera, etcétera. Pueden haber millones de ejemplos muy pequeños. Pequeños o que parecen pequeños, pero que en el fondo esconden
justamente este juego de la incoherencia, del ir contra mí mismo, que me facilitan entrar en el tipo de dinámicas que no me favorecen. Y yo les aseguro que se van a llevar una sorpresa de ver cuán naturalizada tenemos la incoherencia y con qué facilidad nos autoflagelamos. Bueno, y recién viéndola es que podemos hacer algo al respecto con eso. Recién cuando vemos ese listado es cuando podemos buscar soluciones o formas de gestionar eso, de responder a eso, para la próxima vez que afronte o no esa situación, ¿verdad? Porque si no vamos trabajando esto, bueno, que no nos extrañe entonces que como colectivo pidamos una dictadura global que nos quiere controlar hasta las profundidades de nuestro ser, que es como lo que se está intentando hacer. Entonces, esto es un trabajo personal. No nos podemos escudar en ideologías, en ismos y en ese tipo de cosas para que otros lo hagan por mí o el grupo lo haga por mí. Es algo que yo tengo que contar con el peso de la experiencia para hacer con esto algo que me favorezca. Entonces, eso es lo que quería comentar y muy buenas noches, días, lo que sea, donde estén y que tengan una buena jornada. Chau, chau.